El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hace balance de la gestión de su gobierno en el Ecuador de la legislatura. Desvela además la hoja de ruta de los retos de las islas para este 2026. Todo aquí en Radio Televisión Canaria. En unos minutos, entrevista en directo con Fátima Plata desde Presidencia de Gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una entrevista en la que, entre otros asuntos, también se va a abordar la actual situación que se está viviendo en Venezuela. Fátima Plata. Sí, porque el gobierno de Canarias ha estado en contacto directo con canarios que residen en Venezuela e incluso ha anunciado que reforzaría el plan de ayuda para estos canarios que residen allá si fuera necesario. Desde aquí, desde Presidencia del Gobierno, el presidente canario enseguida dará cuenta de qué ha pasado en 2025, lo más importante, y cuáles son los retos para este 2026. Precisamente en Venezuela, en la frontera con Colombia, sigue desplegado un equipo de esta casa. ¿Cómo está la situación en ese punto? Samuel López. Sí, aquí en la frontera continúa esa calma tensa, continúa el despliegue militar y también continúa el trasiego de entrada y salida de venezolanos al país. Aquí hoy en Colombia hay convocadas unas importantes manifestaciones, movilizaciones convocadas por el presidente colombiano Gustavo Petro para defenderse de los ataques que hace unos días le hacía el presidente americano Donald Trump. Hoy muchos colombianos van a salir a la calle para defender su soberanía nacional. Y oficialmente hoy arrancan las rebajas, descuentos que prometen ser sustanciosos y que impulsarán aún más la contratación. Se calcula que estas rebajas generarán en Canarias más de 7.000 contratos, un 5% más que en 2025. Y en solo un mes las reservas de agua en Tenerife se han incrementado más de un 18%. Una lluvia muy bien recibida que deja los embalses por encima del 55% de su capacidad media en una isla en emergencia hídrica. Hoy damos la bienvenida a Radio Televisión Canaria a la meteoróloga Vicky Palma, que vuelves a esta casa a lo grande con todas las ediciones informativas y con mucho que contar meteorológicamente hablando. Buenas tardes, para mí es un honor volver a Radio Televisión Canaria y hacerlo con tiempo de invierno. Por séptimo día consecutivo ha estado lloviendo en muchos puntos de las islas, especialmente las de mayor relieve, y de cara a mañana la predicción apunta a menos probabilidad de lluvia, pero volverá a haber precipitaciones, al menos en algunas zonas del norte y este de La Palma, del nordeste de la isla de Tenerife y también en zonas altas o del interior de la isla de Gran Canaria. Mañana las temperaturas subirán, al menos durante el día, de media unos 2 grados, la máxima rondará los 22 grados y tendremos mucho menos viento que en la jornada de hoy. Nos vamos ya hasta la Presidencia del Gobierno en Tenerife, donde nos atiende el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, para hacer balance del año que acaba de terminar y analizar los retos a los que se enfrenta el archipiélago en este 2026. Fátima Plata. Pues sí, porque está empezando el año y ya saben que siempre empieza con muy buenos deseos y con mucha esperanza. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los propósitos del presidente, de su ejecutivo, para este 2026? ¿Le han pedido a los Reyes Magos algo para Canarias? Bueno, son muchos, ¿no? Son muchos, pero creo que hay buenos deseos para Venezuela, obviamente, ¿no? Y quiero aprovechar, comenzando esta entrevista, felicitando a todo el equipo de la Televisión Pública Canaria por la magnífica cobertura que han hecho de una circunstancia y que siguen haciendo tan importante para Canarias y para los canarios que están allí y los que están aquí, que han tenido que venir. Otro que yo creo que es evidente, que es el marco financiero europeo, ¿no? Ahora mismo, en este año 2026, la negociación va a ser determinante para la supervivencia de nuestro campo, de nuestro sector primario, nuestra pesca, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y bueno, y el decreto canario, que también se lo hemos pedido a los Reyes, a ver si conseguimos con ese decreto canario pues que se resuelvan muchos de los problemas que tenemos los canarios. Empezaba apuntando a Venezuela, han estado en contacto directo con canarios que residen en Venezuela y también con venezolanos que están aquí en Canarias. Nuestro equipo, de hecho, de informativos de Televisión Canaria está en la frontera con Venezuela, están en Colombia, en gran parte gracias a la gestión del gobierno de Canarias. ¿Qué le traslada a la población que está en Venezuela? ¿Hay más incertidumbre ahora en el país? Hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que de la ilusión y de la esperanza de que se pudiese producir un cambio de régimen a lo que está pues ahora mismo Donald Trump diciendo,
pues obviamente hay parte de decepción. Lo que nosotros nos hemos centrado del gobierno es atenderlos, ¿no? Hay que atender, tenemos 70.000 canarios aproximadamente allí. En diciembre, los primeros días, cuando empezó el despliegue, yo pude tener una videoconferencia con las 26 entidades canarias que sobre el terreno están actuando. De hecho, suplen temas que van desde la educación, desde la atención a los mayores hasta la sanidad. Y ahora, pues bueno, a través de la delegada del Gobierno de Canarias en Caracas, pues estamos también en contacto estrecho, ¿no? Incertidumbre, mucha, desde luego, pues de alguna manera miedo, porque no solo es incertidumbre, sino también es miedo qué es lo que va a ocurrir, pero lo que le estamos tratando de transmitir es la certeza de que el gobierno va a estar ahí, que son canarios con sus derechos y que el gobierno de Canarias los estará y reforzará lo que sea necesario para atenderlos. ¿Miedo por posible escasez de alimentos, de medicamentos? Escasez de alimentos, de medicamentos, pero también es que el régimen sigue estando, ¿no? Entonces ahora mismo pues es evidente que ese cambio y que pudiese el gobierno ser elegido por el pueblo venezolano, pues parece que está igual de lejos que estaba antes, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues siempre hay miedo a represalias. Nos hablaba la delegada que en muchas ocasiones pues seguían los controles, seguía incluso pues haciendo controles de documentación, pero también de los teléfonos móviles, con lo cual ese escenario que ustedes están dando cuenta, pues hace que la situación allí sea compleja. Afortunadamente se ha recuperado la electricidad, el transporte, se va ganando en normalidad, ¿no? Pero desde luego no es una situación evidentemente que te dé la tranquilidad y el sosiego de que las cosas van a ir a mejor. ¿Considera que se deberían convocar elecciones de manera inmediata? Yo creo que siempre darle la voz al pueblo es fundamental. Elecciones con las garantías democráticas y que los procedimientos sean ajustados no solo a la legalidad, sino al resultado final de las elecciones, pero creo que es ese país que es una pena lo que ha tenido que pasar y lo que está pasando. Creo que al final lo razonable es que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes y que pueda gestionar y crear su futuro. ¿Estos movimientos políticos del presidente norteamericano de Donald Trump pueden afectar de alguna manera también a Canarias? Bueno, solo con los aranceles afecta. Es evidente que la llegada de Donald Trump a la presidencia ha supuesto pues un choque, me gusta decir, el nuevo desorden mundial, ¿no? Donde las reglas de juego y lo que habitualmente se esperaba pues de los organismos internacionales, todo se está poniendo en cuestión, ¿no? Y eso pues es efectivamente la puesta de aranceles al producto canario, que puede ser desde el vino, después de algunas exportaciones, pues va a afectar negativamente. ¿Y nuestra posición en el mapa geoestratégico? Nosotros formamos parte de Europa, ¿no? Y Europa pues ha lanzado su comunicado, creo que ha sido un comunicado medido y prudente, pero la realidad es que Europa tiene que, y ese debate tiene que darse en el seno de la Comisión y del Parlamento Europeo, qué es lo que quiere ser, ¿no? Porque lo que sí es evidente es que ha perdido capacidad de influencia, capacidad de liderazgo, y en esta batalla entre China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Corea también por ahí, pues tiene que realmente saber qué papel quiere jugar en ese nuevo orden internacional y postularse para ello, y da la sensación de que ahora mismo Europa no sabe muy bien qué es lo que quiere ser de mayor, ¿no? Permítame la expresión coloquial. Y frente a esa indecisión, pues al final vamos perdiendo posiciones, liderazgo y respeto internacional. Volvemos a Canarias y a un apunte positivo. 2025 cierra con muy buenos datos del paro, para celebrar. Bueno, para celebrar, ¿no? Yo siempre digo, los datos del desempleo están yendo bien. Nos preocupa mucho la calidad de desempleo, ¿no? Y los salarios y la retribución, porque evidentemente uno de los principales retos que tiene Canarias es conseguir que la riqueza se distribuya mejor, de manera más justa y equitativa, y por otro lado ir saliendo pues o sacando a la población de esos estándares de riesgo en este caso de riesgos de exclusión social, o incluso un dato que nos preocupa porque significa que se cronifica la pobreza, que es la pobreza pues más absoluta, ¿no? O sea, y ahí estamos trabajando con los servicios sociales, con la ONG, con el bienestar social, pero es cierto que yo soy inconformista por naturaleza, pero la realidad es que los datos son buenos, francamente buenos en materia de empleo, y sobre todo también en menor temporalidad del mismo, con lo cual más fijeza del empleo,
pero todavía tenemos que seguir trabajando y tenemos que ser exigentes. Pero lo decía, el sueldo no es suficiente y precisamente hoy está prevista esa reunión entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal para la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Está usted de acuerdo con que se suba? Bueno, claro, o sea, claro, lo que pasa es que lo que no podemos es hacer subidas artificiales que al final acaben perjudicando al empleo en general, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante en productividad, en materia de productividad, y tenemos que hacer un esfuerzo también importante en materia de estabilidad laboral. La subida del salario mínimo interprofesional siempre es una buena noticia, pero claro, tiene que ir aparejada para que luego no tengas que pagar el IRPF, no tengas que pagar los impuestos, porque se supone que es lo mínimo y básico que necesita una persona para poder sustentarse por sí misma. Pero no podemos dejarlo solo ahí. Tenemos que hacer también más medidas, y en ese tipo de medidas es donde creo que la concertación social es fundamental, porque al final se corre el riesgo que por dogmatismo político algo que es muy bueno, que es esa subida del salario mínimo, pues al final pueda ser negativo porque los empresarios están en contra y se genera más crispación. Y esto no es trabajadores contra empresarios o sindicatos contra empresarios, esto tiene que ser sindicatos y empresarios a favor de un empleo digno, bien retribuido y estable, ¿no? Y ahí yo creo que se está perdiendo ese diálogo social que afortunadamente en Canarias, en nuestro modo canario de hacer las cosas, se ha mantenido. Y este año 2025 que hemos cerrado con 2 grandes acuerdos colectivos en las 2 patronales turísticas, la de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y la de Santa Cruz de Tenerife, con subidas que llegan casi al 10%, pero con diálogo social. Un salario que en muchos casos, a pesar de tener un sueldo a fin de mes, no da para pagar un alquiler, para comprar una vivienda, la vivienda, que es el gran problema de la sociedad canaria. Y la inflación. O sea, el año 2026, una de las amenazas que tiene la familia en el poder adquisitivo es la inflación. Desde el momento que tú tienes que dedicar más del 30% de tus ingresos a tu vivienda, ya evidentemente estás desestructurando tu estructura familiar, económica, ¿no? Porque lo razonable es que sea el 30%. En algunos casos estamos hablando de casi el 50%. Por lo tanto, una unidad familiar que tiene que dedicar el 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca o a pagar el alquiler, el agua, la luz, pues el gas, los que tengan gas, pues evidentemente están siendo sometidos, a pesar de que sus ingresos, cuando vas a ver el número frío, parece que no, pero evidentemente estás en situaciones en las que a lo mejor no puedes comer carne toda la semana, o no tienes posibilidad de un gasto imprevisto, ¿no? Y eso es desgraciadamente lo que nos está ocurriendo junto con la inflación y la vivienda. Desde el gobierno, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Hemos hecho habilitar suelo, facilitar las licencias de los ayuntamientos, facilitar recursos económicos con la Reserva de Inversiones Canarias para construir la vivienda, pero desgraciadamente desde que tú la planificas hasta que la pones en funcionamiento o entregas la llave de esa vivienda, pasan entre 3 y 4 años, ¿no? Con lo cual estas medidas van surtiendo efecto, el motor de la construcción de la vivienda va arrancando, pero no con la celeridad que nos gustaría, teniendo en cuenta además que la población en Canarias sigue creciendo todos los años. Una de las grandes apuestas de esta legislatura que está en curso es la ley que regula la vivienda vacacional. ¿Es suficiente para que se bajen los precios del alquiler? No, no es suficiente, ayuda. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. El populismo puede venderte soluciones mágicas y veritas mágicas, pero no existe. El alquiler vacacional va a permitir que no siga saliendo vivienda residencial para convertirse en camas turísticas y va a ayudar. El hecho de que las empresas ahora esa reserva de inversiones la puedan materializar construyendo vivienda va a ayudar. El hecho de que haya o sea más fácil obtener suelo para construir vivienda va a ayudar. El hecho de que estemos conveniando con las entidades financieras para que el acceso a las hipotecas a la gente joven, ese 20% que no te dan de la hipoteca, pues lo puedas llegar hasta un 10% que te lo dé la entidad financiera. Todo eso son medidas que ayudan, pero necesitamos que se construya vivienda, es un tema de oferta. Y en materia de demanda, lo que estamos trabajando también es restringiendo que los extranjeros, o intentando restringir que los extranjeros puedan comprar vivienda, porque de alguna manera tenemos que cortar que 1 de cada 3 viviendas que se venden en Canarias la compra un extranjero que no la usa para vivienda habitual, que la pone en alquiler vacacional o que la usa temporalmente. Esa es una de sus grandes apuestas, pero es complejo porque en el caso de... pertenecemos a la Unión Europea, entonces regular el limitar la compra de los extranjeros. Lo puedes regular, lo puedes condicionar y para eso tienes que modificar la ley de bases de régimen local. Voy a poner un ejemplo. Lo que le queremos es dar a los alcaldes y a las alcaldesas, que lo hemos pactado con la FECAM,
más capacidad de decisión sobre el padrón de sus habitantes. Entonces tú dices, en Santa Cruz o en Las Palmas. Oye, en la zona de Las Canteras o, oye, en la zona del barrio del Toscano, Santa Cruz, o ahí vamos a permitir que solo se pueda comprar vivienda si se va a residir en ella. Entonces tú no estás prohibiendo, pero en determinadas zonas donde la demanda y el precio se ha disparado, tú dices, oye, ¿tú quieres comprarla? Pues tienes dos opciones, o vives ahí como primera vivienda, o se la alquilas a alguien que la haga de primera vivienda. Pero si tú la vas a comprar para especular, no te lo voy a permitir. Y eso es modificando la ley de bases de régimen local, sin necesidad de ir a Europa. En Europa también estamos trabajando con la residencia y con otro tipo de condicionantes que ya se aplican en Berlín, en Ámsterdam, en Hamburgo. Hay ciudades europeas que han tenido este problema y que ya están legislando. Eso lo trabajaremos, pero de entrada nosotros aquí en España lo podemos hacer así. Y limitar o imponer medidas más duras a los grandes tenedores también podría ayudar a reducir la especulación que hay con la vivienda. Pero el gran tenedor, o sea, yo te dice, ¿qué es lo que le puedes condicionar? Tú le puedes condicionar el uso. Tú dices, oye, si tú eres un gran tenedor, pues oye, te voy en determinadas zonas, te voy a permitir solo, o te voy a obligar a que solo la pongas en alquiler sostenible, o en este caso en vivienda habitual. Pero tú lo que no puedes es prohibir la propiedad privada. Generalmente, además, los grandes tenedores suelen ser entidades financieras, que son las que se han ido quedando con activos frutos del boom anterior, ¿no? Y ahí yo creo que es el Estado. Desde Canarias poco podemos hacer, pero el Estado que en su momento los rescató y puso el dinero, creo que es el Estado que les tiene que exigir a ellos esas compensaciones o ese compromiso social, ¿no? Otro de los retos que apuntaba al inicio de la entrevista era la migración. En 2025 se redujo la llegada de personas migrantes vía marítima en un 60%. ¿Eso a qué se debe y si ha facilitado la gestión de los recursos en Canarias? Bueno, la verdad es que no la ha complicado, no la ha facilitado porque seguimos teniendo 4.300 menores, con lo cual estamos muy sobrepasados de la capacidad, no solo de la ordinaria, sino la del contingente migratorio, que fue la primera comunidad autónoma que se decretó, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchas dificultades para gestionar a los menores, a los niños y a las niñas. ¿Qué es lo que ha ayudado? A que no se sigan sobresaturando, pero la situación sigue siendo compleja, ¿no? Este año 2026... el 18 de marzo se cumple el año desde que se aprobó la modificación legislativa y es la que tienen que salir más de 2.000 menores extranjeros no acompañados para que quede, en este caso Canarias, en aproximadamente 2.350, que es el triple de su capacidad ordinaria, que es, digamos, el tope que hemos marcado en esa modificación. La realidad es que no está yendo al ritmo deseado, ¿no? Soy consciente de que cuando se modifica una ley, que las comunidades autónomas no han colaborado y que todo eso lleva complejidad, pero sí, una de las tareas de este 2026 pues tendrá que reunirnos con los ministerios para que esto se agilice y se ponga, desde luego, más voluntad y más gestión. ¿El presupuesto económico es suficiente? ¿El presupuesto para los menores? Para los menores migrantes. No, claro que no. Nosotros estamos invirtiendo casi 200 millones de euros al año. Y este año, yo creo que todavía no han llegado, pero bueno, se tramitó 100 millones de los 200, ¿no? Y esa es una de las cuestiones por las que tenemos al Estado demandado en el Tribunal Supremo, que gracias al Tribunal Supremo y a la presión de ustedes en los medios de comunicación se han movido voluntades para empezar a resolver este problema. Si no hubiese sido por la presión mediática, donde ustedes los medios han hecho una labor a Canarias impagable y a esos niños y a esas niñas, seguramente todavía estaríamos clamando en el desierto, ¿no? Y luego los 3 autos del Supremo que le dijo al Estado que tenía que cumplir con su obligación, ¿no? Entonces, ese conjunto, más el trabajo que se ha estado haciendo, creo que ha facilitado que veamos la luz al final del túnel, pero todavía estamos en el túnel, no hemos salido de él. ¿Facilitaría el camino si se aprobara el Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea? Si se aprueba tal y como se presente, no. Yo no estoy, o sea, realmente los tiros ahora mismo en la Unión Europea van para que los países ricos paguen a los pobres, para que se queden a los inmigrantes que ellos no los quieren tener. Yo creo que ese no es un modelo. Europa tiene que ser consciente, esa es una de las faltas de identidad de la Unión Europea. Tiene que ser consciente que tiene una responsabilidad con el continente africano. Tiene que ser consciente de que si quiere una posición de liderazgo y de autoridad moral, eso tiene que ir aparejada a una política de cooperación, de desarrollo, de unos compromisos. Aquí todos queremos ser buenos, pero nadie quiere poner el dinero. Entonces, claro, así es complicado, ¿no? Es al igual que si Europa quiere ser escuchada, es evidente que en el contexto internacional la ausencia de compromiso en Naciones Unidas o incluso en la OTAN han hecho que Europa pierda liderazgo. Y ahí es lo que tenemos que decidir, que si queremos ser un grupo, un espacio
económico donde hacemos negocio, o si queremos realmente ser un continente que influya en un mundo globalizado, que insisto, yo soy un firme defensor del proyecto europeo, porque fueron esos principios fundacionales después de la Segunda Guerra Mundial lo que ha generado un periodo de paz y prosperidad donde hemos progresado y donde hay un estado de bienestar que es el más alto y el mejor de todo el mundo. Pero evidentemente eso también conlleva hacer otros sacrificios y otros esfuerzos. De hecho, en clave económica, uno de los retos de 2026, lo ha dicho estos días, lo va a presentar en el Parlamento, en la Estrategia Canaria del Marco Financiero Europeo. ¿En qué consiste? ¿Que nos puede dar detalles? Bueno, nosotros lo que queremos es que nuestra condición de región ultraperiférica sea respetada, que nosotros nos podamos relacionar con Europa como región, como la Europa de las regiones, que no lo que pretende Europa es que todo se le da al gobierno de España y luego el gobierno de España decide, porque los canarios ya sabemos perfectamente que cuando eso ocurre salimos mal parados siempre, y lo que deseamos es que la ficha financiera de las regiones ultraperiféricas, como la política agraria común, en este caso el POSEI canario, que es fundamental para nuestro campo, sea respetado y actualizado. ¿Por qué? Porque hay acuerdos como el de Mercosur que van a afectar negativamente a nuestro sector primario y que, oye, si tú llegas a grandes acuerdos donde vas a permitir que entre producto en Europa con unas condiciones de producción mucho menos seguras y sanitarias que las que le exijas a tu propio productor, estás en desventaja de competir, ¿no? Porque en precio no vas a poder competir. Y eso obviamente luego al final se traduce en lo que vende. Pues lo que necesitamos es que, oiga, haya las compensaciones necesarias para que nuestro sector primario, que es parte de nuestra identidad, de nuestro paisaje, grababa en la televisión canaria este año precisamente en unas plataneras en La Palma el mensaje de fin de año, para poner de relevancia que, oiga, que no es... O sea, que hay una soberanía alimentaria, una dependencia del exterior que tiene que ser la menor posible y que detrás de esto hay muchas familias, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos y esa va a ser nuestra estrategia que esperamos y deseamos que el Gobierno de España la asuma como propia, porque como ese marco se tiene que aprobar por unanimidad, si España, Francia o Portugal, que son los tres países que tienen región ultraperiférica, votasen en contra, pues no sería posible y podríamos tener éxito. Porque no se fía el presidente de Canarias de la gestión de la subvención del POSEI en caso de que la gestión la lleve el Estado. No me fío en absoluto, pero creo que ni yo ni todo el sector primario, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Llevamos 3 años, el POSEI es una serie de ayudas que se le da a los productores de diversa índole. Llevamos 3 años, hay un POSEI adicional autorizado por Europa, que son unos 13 millones de euros, que son ayudas al campo, que lo está teniendo que poner Canarias de sus ingresos porque el Estado no lo pone. Imagínate si se lo dan todo, y eso que lo otro viene de Europa, imagínate si se lo dan todo. Si se lo dan todo, ¿qué podemos esperar? Vamos a competir con la naranja de Valencia, vamos a competir con Andalucía, con Cataluña, ya vemos lo que está ocurriendo. ¿Se puede trasladar esto a la población, a la crispación política que se traslada siempre? Bueno, usted ha estado últimamente yendo a la universidad, pero a mantener charlas con alumnado y entre otras cosas le transmiten eso, que hay mucha crispación, mucha discusión entre los políticos, dires y diretes. Bueno, yo creo que tenemos la obligación de transmitirlo, ¿no? Nosotros no estamos en una estrategia de enfrentamiento con el Estado. De hecho, en muchas ocasiones hemos salvado algunas votaciones y proyectos importantes de decretos ley, porque además consideramos que es bueno para los ciudadanos, ¿no? Pero sí se tiene que tener la firmeza y la solvencia técnica como para poder defender lo que crees que es justo para tu tierra, ¿no? Aquí yo hablo siempre del modo canario. Aquí, el ejemplo fue hace unos días, convoco a los portavoces parlamentarios para darle información de lo que está haciendo el Gobierno de Canarias en la situación de Venezuela. No tenía la obligación de hacerlo, no teníamos el Gobierno de Canarias la obligación de hacerlo. Sin embargo, el vicepresidente y yo dijimos, oye, hay que informar. Y los grupos políticos informan. En la posición que luego tenga cada grupo político es una, pero hay que tener un respeto institucional al Poder Legislativo, al Ejecutivo, al Judicial y a los medios de comunicación. Y al cumplimiento de la Agenda Canaria, que ha sido una de las palabras más utilizadas durante el 2025. Nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría terminar con esto. El ministro canario, el ministro Torres, ha dicho que la Agenda Canaria se cumple, que todavía queda legislatura por delante y que los pactos con Canarias, pues hay tiempo de aquí a 2027. Pero mi pregunta es si usted considera, usted cree que realmente la legislatura de Pedro Sánchez va a terminar en 2027. No lo sé, no lo sé. Yo creo que este año, si me preguntas, no voy a hacer política ficción, pero creo que seguir en la actual situación de bloqueo en el Congreso de los Diputados es complejo y es malo para los ciudadanos, para el Gobierno y para la democracia.
Por lo tanto, si esta situación de bloqueo persiste, yo he insistido mucho en esto, lo razonable es que haya una cuestión de confianza y que se diga, oye, quiero hacer esto de aquí al 2027, tengo o no los apoyos, y si no, darle la voz a la ciudadanía, que el pueblo vote, ¿no? Pero si bien es cierto que queda legislatura, si bien es cierto que no estoy enteramente satisfactorio con el cumplimiento de la Agenda Canaria, también es cierto, y hay que ser honesto, que se han cumplido cosas. El transporte sigue siendo gratuito, mantenemos el 75% de descuento de residentes, a final de año, pues al final acaban llegando los recursos, en este caso el IRPF de La Palma y las ayudas. Oye, los 100 millones de La Palma no vinieron, los ponemos nosotros, pero los vamos a pedir. Pero sí nos gustaría que, dado que la Agenda Canaria la apoyó tanto el PP como el Partido Socialista, un decreto ley no tendría ningún tipo de problema para tener los apoyos, como así se ha demostrado, a la hora de convalidarlo. Luego, ¿por qué esperar si podemos hacerlo antes y de eso se benefician los canarios? Pues muchísimas gracias, presidente, por atendernos hoy. Seguiremos muy atentos al detalle en los servicios informativos, todo lo que vaya aconteciendo en clave política y económica para Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, volvemos a esta hora a la frontera con Venezuela. Allí desde hace varios días hay un equipo de Radio Televisión Canaria siguiendo todo lo que sucede tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Samuel López, hoy hay previstas movilizaciones. Sí, hoy aquí en Colombia hay convocadas importantes movilizaciones en varias ciudades. Aquí en Cúcuta hay prevista una en la plaza principal y también en este paso fronterizo Simón Bolívar, donde nosotros nos encontramos, la frontera entre Venezuela y Colombia. Son convocatorias, manifestaciones que ha convocado precisamente el presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano, para defenderse de las amenazas del presidente americano Donald Trump. Trump dijo hace algunos días de Petro que era narcotraficante, que tenía fábricas de cocaína y que su poder estaba a punto de terminar, insinuando una posible incursión de Estados Unidos aquí en Colombia, como ya ocurrió en Venezuela. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esas convocatorias, de esas manifestaciones en las que muchos colombianos van a salir a la calle. Se espera para defender su soberanía nacional. Será a partir de las 3 de la tarde aquí en Colombia. Samuel, precisamente te encuentras en uno de los puntos calientes porque es por donde muchos venezolanos entran y salen del país. ¿Qué es lo que dicen? Pues lo que nos cuentan muchos de esos venezolanos que están pasando por este paso fronterizo, uno de los más importantes en esta ciudad de Cúcuta, es que han realizado un largo trayecto para llegar hasta aquí. Muchos vienen incluso desde Venezuela, muchos kilómetros de distancia, y han recorrido hasta 16 horas de camino. Como saben, el espacio aéreo venezolano está abierto, pero las compañías internacionales no están operando, así que este se convierte en uno de los pasos más importantes para salir del país y proseguir con su viaje y con sus actividades. Lo que nos cuentan muchos de ellos es que para llegar hasta aquí han pasado retenes militares, les han revisado sus maletas y también sus teléfonos móviles para saber de qué bando están. Ellos dicen, nos han mirado los celulares, como ellos dicen, para saber si estamos a favor de Donald Trump o también a favor de Nicolás Maduro. Han pasado varios días desde la captura de Maduro, pero la incertidumbre sigue siendo protagonista dentro y fuera de Venezuela. Los que están dentro pues están trabajando su día a día normal, y a veces los que estamos afuera no sabemos qué creer. Kuman y su hermano tienen a su abuela en el país, aunque mantienen contacto con ella, no se ven capaces de entrar a la que es su tierra natal. ¿Y no van a entrar? No, por seguridad no. Muchos nos cuentan que antes de lo ocurrido ya notaban que algo iba a pasar. A otros toda esta situación los pilló desprevenidos, como a Albelis, que estaba de vacaciones y volverá ahora por primera vez. Perdí el vuelo por lo que pasó ese día, ahora lo voy a hacer por tierra. Por delante le quedan 16 horas de carretera hasta casa. Como ella, decenas de personas cruzan esta raya, unos para alejarse de la calma tensa de Venezuela y otros que regresan a ella sin saber qué esperar. La gente desesperada comprando alimentos porque tienen miedo. Ante la expectativa de lo que pueda ocurrir, No sabemos qué va a pasar todavía. algunos se encomiendan a la fe, Lo que Dios quiera. Hay que pedirle muchísimo a Dios por la paz. mientras intentan continuar con su vida aferrados a la esperanza de que Venezuela vuelva a ser lo que un día fue. Donald Trump sigue sin explicar su plan sobre Venezuela. El presidente de Estados Unidos solo hace referencias al petróleo. De hecho, hace tan solo unas horas publicaba en su propia red social que el país latinoamericano le tiene que entregar 50 millones de barriles de petróleo. Lila Vanorio.
Es así, también ha dicho que él mismo estaría administrando esos recursos, ese petróleo sería vendido a precios de mercado, todo esto para garantizar que vaya en beneficio tanto de los venezolanos como de los Estados Unidos. Sin embargo, dirigentes políticos, organizaciones de derechos humanos reclaman que hasta ahora no ha habido liberación de ninguna de las personas que están detenidas por razones de conciencia en Venezuela, a pesar de que el propio Donald Trump aseguraba que el gobierno interino se había comprometido a cerrar un centro de tortura en la ciudad capital. Hasta ahora, la situación de los presos políticos continúa igual. Trump lo deja claro, quiere el oro venezolano, el petróleo. En un post en su red social, el presidente estadounidense asegura que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de este combustible. También afirma que será él mismo quien controle el dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos, mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, apoya públicamente a Maduro y defiende la soberanía de su país. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo. El presidente estadounidense tampoco aclara la situación con Groenlandia. Desde que comenzó su mandato ha expresado su interés por este territorio del reino danés y los recursos naturales que ofrece. Los líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, respaldan a Dinamarca y califican la seguridad del Ártico como una prioridad para Europa. Esta casa, Televisión Canaria, lidera la audiencia tras la cobertura de un episodio histórico para Venezuela. La cadena emitió más de 14 horas de programación especial. El Telenoticias 1 del sábado fue seguido por más de un 20% de la audiencia. La Radio Canaria, el canal de YouTube y las redes sociales también se volcaron con la noticia que ha marcado este inicio de 2026. Eran las 6 de la mañana, hora canaria, cuando empezaban los bombardeos. El Telenoticias Fin de Semana Primera Edición se convirtió el sábado en el informativo más visto en Canarias, con un 20,6% de cuota de pantalla y 115.000 espectadores acumulados. La cadena pública se ha volcado con los últimos acontecimientos en un país hermanado con las islas como es Venezuela. Durante todo el fin de semana ha dedicado más de 14 horas de programación especial. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier estado. Entre el sábado y el domingo, 439.000 personas, el equivalente a más del 20% de la población de las islas, eligieron Televisión Canaria para seguir el desarrollo de los acontecimientos históricos en el país caribeño. Más allá de la actualidad del programa, en otra clave se confirmó como el contenido favorito para los canarios. Se convirtió el domingo en líder en su franja con un 17,3% de cuota de pantalla. El fútbol fue también protagonista el pasado domingo. El partido en directo entre el Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas consiguió más de un 15% de cuota de pantalla. Ese día el dato total de esta casa fue de un 11% de audiencia, 422.000 espectadores. Venezuela se juega su futuro. ¿Cómo se vive la situación en el país? ¿Cuál será el próximo movimiento de Trump? Actualidad, reacciones y el mejor análisis en Venezuela a debate con Mayer Trujillo. Mañana en Televisión Canaria. Muy interesante ese análisis que se hará en ese programa especial sobre la situación que está viviendo Venezuela, la transición y las consecuencias que está teniendo a nivel político, económico y social tras la salida de Nicolás Maduro de la mano de nuestro compañero Mayer Trujillo. Y hoy, atención, porque han salido de La Gomera 143 personas migrantes que fueron rescatadas ayer al sur de la isla. Entre ellas puede que haya 72 menores de edad. Este mediodía han sido trasladadas en el buque de la naviera Armas a Tenerife. En La Gomera no hay centro de atención temporal para personas migrantes, así que han pasado la noche en la parada de guaguas del puerto de San Sebastián de La Gomera. Las 6 personas hospitalizadas han recibido el alta. Algunos todavía mostraban consecuencias de la dura travesía en Cayuco, en la que hubo una persona fallecida.
Y las lluvias de los últimos días dejan un muy buen balance en Tenerife. En solo un mes el agua embalsada ha aumentado algo más del 18%. Es un aumento notable que deja las balsas de la isla de una media de 56% de su capacidad. Las del sur, que usan agua regenerada, están algo más llenas que las del norte. Además, las mismas lluvias que llenan los embalses riegan también los campos, lo que reducirá el consumo de agua de los agricultores. El balance es bueno. Balsas como esta de Vallomolina están al 100%, pero otras como la de la Cruz Santa al 24%. Por eso se insiste en el mensaje de cautela. Al día de hoy estamos hablando del 56% de media, pero hay que tratarlo, ya digo, con cierta prudencia. Hay un 18% más de agua que hace un mes y el agua corre por los barrancos, como este de María Jiménez o el Barranco de Santos, ambos en Santa Cruz de Tenerife. Y también corre el agua por las acequias, por los canales y los barrancos de la laguna, agua que nos recuerda el origen del nombre de esta ciudad. Hacía mucho tiempo que no se veía esto y la lengua de agua que asoma allí. 4 o 5 años que no corre de esta manera, porque trae un caudal bastante considerable. Por lo menos 7 o 8 años, creo yo. Canales llenos que traen recuerdos de otros tiempos. Y aprendimos todos del barrio a nadar cuando bajaba el agua limpia. Las balsas acumulan 2.785.000 metros cúbicos de agua. Temporal que deja esta otra espectacular imagen es lo que se conoce como censellada, un fenómeno meteorológico que se produce cuando baja la temperatura y el agua de niebla se congela, dando lugar a estas curiosas placas de hielo. Quedan meses para que termine la temporada de lluvias, pero el sector agrícola de La Palma ya afronta el verano con mucha más tranquilidad. Las borrascas Emilia y Francis han sido especialmente generosas con la Isla Bonita, dejando destacados registros de precipitaciones para recuperar el nivel de los embalses. Han sido borrascas tranquilas que han regado toda la isla y que también suponen un importante ahorro económico para el sector, y es que las lluvias caídas en La Palma la pasada semana hace que los agricultores eviten el riego entre 10 y 20 días. Además, en esta ocasión no ha habido daños importantes causados por el viento, ampliando así la lista de beneficios a los que se une la humedad que las precipitaciones han dejado en los cultivos de secano, los viñedos y también en el forraje para el ganado. Agua que riega la isla y que permite recuperar los embalses, dando tranquilidad para afrontar el verano. Si logramos que la del Barlovento pueda recoger algún tipo de agua, que pueda tener mucha más cantidad cuando llegue la primavera, pues estamos hablando de una situación totalmente diferente. Con lo cual, bienvenidas sean las borrascas de este tipo y bienvenidas sean las borrascas que mojan toda la isla, que no es normal que se moje toda la isla sin grandes temporales de viento. En El Hierro, la lluvia ha dejado beneficios en el campo. Hoy visitamos una finca de árboles frutales en el Valle del Golfo. Afortunadamente han roto la situación de los años anteriores, que no llovió. Si Dios quiere, este año tendremos fruta muy buena. Un recurso imprescindible para que estos árboles sigan adelante y el resultado sea una fruta próspera y de calidad. Duraznos. Usted sabe que yo soy pionero en los duraznos embolsados, y naranjas, mangos y el parral. Y siempre vigilante ante el viento que hasta el momento ha hecho una tregua. Aquí tenemos unos vientos recurrentes desde octubre hasta febrero, que son los que tumban los aguacates. Los árboles están tranquilos, los aguacates no se han caído, así que de todo ha sido una suerte. Unas lluvias que han pintado de verde el paisaje de la frontera. En Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional investiga la muerte de un matrimonio. Los primeros indicios apuntan a un caso de violencia machista.
Todo apunta a que el hombre mató a su mujer y después se suicidó. Hace 6 meses el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria tuvo conocimiento de que existían problemas en la pareja que podían evidenciar un caso de malos tratos. Pero la mujer no quiso seguir adelante con el procedimiento, asegurando que no era víctima de violencia de género y negó ante los jueces haber sido agredida, por lo que el caso fue archivado. Hoy los cuerpos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. A la mujer ya se le ha realizado la autopsia y se procederá a hacer lo mismo mañana con el cadáver del hombre. Elevar el salario mínimo interprofesional de 1.184 a 1.221 euros en 14 pagas. Es la propuesta que le ha hecho el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales para este 2026. Supondría un aumento de 37 euros. Justo el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para poner límites en los créditos de los bancos y limitar el abuso con los clientes. También ha anunciado que la economía sigue creciendo a buen ritmo, con datos muy positivos en el empleo. Nunca jamás en la historia de nuestro país ha habido tanta gente trabajando. Nunca tampoco jamás ha habido tantas mujeres afiliadas, más de 10,3 millones, ni más autónomos, más de 3,4 millones, ni más trabajadores extranjeros. 3,1 millones suponen el 14% del total de afiliados. La escalada de precios de la vivienda en Canarias no toca techo. El precio de la vivienda usada ha subido casi un 11% durante el último año. En Lanzarote se encuentran los 2 municipios canarios donde más se disparó el coste de la vivienda de segunda mano. Se trata de Aría y San Bartolomé. Comprar una vivienda usada en Lanzarote es hoy más caro que nunca. Precios prohibitivos al alcance de muy pocos bolsillos. En el municipio de Aría, solo en el último año el precio se ha disparado más de un 50%. Una subida que también se registra en el municipio de San Bartolomé hasta superar el 47%. Récord histórico que, según las cifras de un conocido portal inmobiliario, sitúa el precio medio del metro cuadrado en Canarias en 3.150 euros. La explicación al aumento del precio en el centro y en el norte de la isla, la escasa oferta y la alta demanda, principalmente de inversores extranjeros. El caso Aria todavía es aún más significativo con respecto a otros años, la subida del precio en 2025 de la vivienda, sobre todo por zonas muy concretas como zona Arrieta y Punta Mujeres, por los costeros muy reducidos, donde la demanda también ha aumentado muchísimo con respecto a la poca oferta que hay. En La Gomera, a un hogar que quiera instalar placas solares, el Cabildo le paga el 60% de lo que cueste. Ha abierto el plazo para solicitar estas ayudas de ahorro energético destinadas a viviendas, comunidades de vecinos y empresas. Algunas pueden llegar hasta los 25.000 euros. Además, por primera vez se financia la instalación de baterías de almacenamiento con hasta 8.000 euros. En las últimas convocatorias ya el Cabildo ha financiado más de 2 millones de euros y hemos colaborado con unos 400 proyectos y la convocatoria está abierta ahora mismo, estará abierta hasta el 4 de febrero. Se acabaron las vacaciones de Navidad, muchos regresan a sus puestos de trabajo. Hoy ha sido un día de mucho movimiento en los aeropuertos canarios, pasajeros que regresan a las islas y otros que las abandonan para volver a la rutina. Nacho Egea. Sí, así hoy se ha notado mucho movimiento en los aeropuertos canarios y es que ya comienza esta operación retorno. Durante el día de hoy se prevé que en los aeropuertos canarios haya unas 1.130 operaciones por isla. La isla de Gran Canaria encabeza estas operaciones con unas 320. Le sigue la isla de Tenerife, concretamente el aeropuerto de Tenerife Sur con 230 y ya la isla de Lanzarote, de Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. En estas 3 semanas de vacaciones de Navidad, incluido el día de hoy, se prevé unas 25.000 operaciones, 1.700 vuelos más que el mismo periodo del pasado año. Fecha marcada en rojo en el calendario. El 7 de enero no solo pone fin a las fiestas navideñas, para muchos este día también marca la vuelta a la rutina. He pasado las vacaciones aquí con mi padre en Los Gigantes y ahora vuelvo a casa, a Barcelona. Estoy acompañando a mi hija que precisamente está estudiando cine en la Escuela de Cine de Madrid. Yo trabajo en Noruega y nada, me vine a pasar las Navidades con mi familia. Al día a día, la rutina, al trabajo. No queda otra. Esta mañana tocaba hacer la maleta de vuelta. ¿Llevas bastante equipaje?
No sé si las maletas se van más llenas de lo que han venido. Siempre, siempre, entre los regalos que dejan los reyes y las cosas que tu madre te deja. Para venir aquí vino prácticamente vacía y para llevarla ahora pues fue como un puzzle. Eso sí, no todo fueron despedidas. De vuelta a la isla ya que ya toca. Es bueno viajar, pero regresar a casa mejor. Pero aquellos a los que sí les tocaba decir adiós. ¿Vuelves a la universidad? Sí, me vuelvo a Madrid a estudiar, que yo estoy allá. Es muy triste. Lo hacían pensando ya en el próximo reencuentro. ¿Carnavales? ¿Ya Sí. tiene pasajes para venir en carnavales? Aunque algunos comercios llevan días ya con el cartel de descuentos colgados, hoy comienzan oficialmente las rebajas. Este año, pese a la inflación, los consumidores están dispuestos a gastar más. Clara Morel. Sí, se estima que cada persona gastará una media de 200 euros. Esto supone 16 más que el año pasado. El 90% de la población acudirá a estas rebajas, aunque eso sí, con cierto escepticismo, porque muchos creen que los descuentos son los mismos que ya se ofrecieron en campañas anteriores como las de Black Friday. Se estima que la población comprará sobre todo textil, calzado y en menor medida informática y electrodomésticos. Son estas unas rebajas decisivas para el sector del comercio aquí en Canarias, que ha contratado a 7.500 personas, un 5% más que el año anterior. Nada más pegar el cartel, ya había gente aprovechando. Si te esperas un poquito más, esto es increíble y no te vas a encontrar nada después. Y es que el primer día de rebajas en este centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria ha sido toda una locura, algunos con presupuesto. Ahora mismo que llevan las tiendas media hora abiertas, ¿cuánto te has gastado ya? 100 euros. No, 100 euros, 100 y algo a lo mejor. Y otros sin límite de gasto. Lo que se me pille por delante. Si me gusta me lo compro. Pero todos, eso sí, buscando la mejor ganga, también en Santa Cruz de Tenerife. Suelo aprovechar las rebajas siempre para hacer un poco de acopio, para aguantar estos meses y demás. Ropa básica para aprovechar para el verano sobre todo. Porque el 86% de la ciudadanía acudirá a estas rebajas, un 10% sin embargo se las saltará. Ya con lo que tengo me muero, ya tengo bastante. Las rebajas no me parecen muy reales, la verdad. Pero son la minoría porque el comercio canario espera vivir su momento más dulce. A los primeros 10 días es donde se va a concentrar el mayor volumen de venta en las rebajas y sobre todo en el sector de equipamiento personal. Y poner la guinda a unos meses en los que sus ventas han subido hasta un 6%. Las rebajas se establecen sobre productos que ya estaban a la venta y que en ese momento pasan a tener un precio más asequible. Y esto nos obliga a actuar con cierta prudencia y recordar alguna serie de consejos para estar más protegidos como consumidores. Por ejemplo, se recomienda hacer uso de una lista de lo que se necesita para evitar hacer compras compulsivas. También comprobar que junto al precio rebajado aparece el antiguo, sin olvidar que las garantías de un producto con descuentos son exactamente las mismas que las de uno no rebajado. Además, también informarse de si hay condiciones especiales en la devolución, conservar también el ticket de compra para poder reclamar si fuera necesario y no olvidar que lo que se reduce es el precio y no la calidad del producto ni los derechos como comprador. Hay muchas veces que hay compra compulsiva en rebajas. Es que está a muy buen precio, sí, pero ¿para qué lo quieres? Previamente a las rebajas es darse una vuelta por los sitios, un paseo por los sitios donde no habitualmente uno compra, para ver qué producto hay, a qué precio está, si alguno me interesa preseleccionarlo, para que en el momento en que entre rebajas podamos comprobar que realmente es ese producto. Un día como hoy, muchas personas aprovechan para cambiar o devolver los regalos de Reyes porque sí, no siempre aciertan. Esto es una realidad, sobre todo con las tallas. Desde primera hora de la mañana, las colas en los centros comerciales ya eran importantes. Melchor, Gaspar y Baltasar pasaron por las casas canarias, pero no siempre es fácil acertar. Se equivocaron de perfume y yo me equivoqué de playera. Ya déjame una cosa y ahora traje otra a ver si encontraba una mejor. No encontré ninguna mejor, así que me la quedé. Hay errores que se repiten año tras año. Los reyes se equivocaron por una talla. Los cuerpos cambian y algunas tallitas ahí, hubo algunos errorcitos. Sí, es verdad que hay un pantalón de una tienda que tengo que descambiar porque no hay manera. Por eso en algunas casas fueron a lo seguro. Vamos a lo práctico, le dan un dinerito a cada uno y ellos después al día siguiente vienen y se compran la cosita que ellos quieren. Porque en rebajas los reyes se multiplican. Por lo que me regalaron un zapato he comprado dos. Eso sí, hay que armarse de paciencia. Llegué justo a las 10 para no comerme tanto la cola. No damos crédito con toda la cola que hay. Hay tiempo, algunos ni siquiera han recibido sus regalos. Todavía falta que me caiga el regalo, ¿eh?
Ojo con las políticas de devolución y los plazos, siempre con el ticket de compra en la mano y el producto en su embalaje original para evitar problemas. 10 personas han sido detenidas en el sur de Tenerife tras intentar vender un gran número de prendas y complementos presuntamente falsificados. Lo hacían en 14 puestos ubicados en el mercadillo Los Verdes de los Cristianos. La voz de alarma la dieron los representantes de las marcas, ya que se trata de productos de gran valor en el mercado. El valor total de los efectos intervenidos ascendería en el mercado, en caso de tratarse de artículos originales, a 1.243.560 euros. Prisión preventiva, comunicada y sin fianza para la mujer detenida tras el hallazgo de un feto en el hospital de San Roque de Maspalomas como presunta autora de la muerte del pequeño. Con el objetivo de seguir mejorando la higiene urbana y de las calles, espacios públicos de la ciudad, esta mañana el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado la incorporación de 30 nuevos efectivos de limpieza viaria. Los nuevos operarios y operarias se destinarán a barrios como Siete Palmas, Barrio Atlántico y Las Torres. El nuevo contrato de limpieza supera ya las 230 incorporaciones y suma más de 30 vehículos al servicio. Seguimos ampliando y avanzando en la higiene urbana en Las Palmas de Gran Canaria y con esto aproximadamente tenemos unos 230 efectivos entre el personal de limpieza y los 60 de recogida que también ya están trabajando, ¿no? Y también tenemos 30 vehículos que han llegado para reforzar esta higiene urbana de los 40 que dijimos. Aunque el Colegio de Veterinarios de Las Palmas asegura que no es posible garantizar el servicio de urgencia veterinaria durante las 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura, la ciudadanía, a través de una iniciativa de la Asociación Majoreros Solidarios, no se rinde y ha comenzado una nueva recogida de firmas para instar a las instituciones a llegar a un acuerdo con las clínicas o que den una solución a los propietarios que durante la noche, domingos y festivos se quedan desamparados y sus mascotas sufren algún contratiempo. Proponen, por ejemplo, un teléfono que realice un triaje de las urgencias. Un triaje para ver de verdad los temas más urgentes y que así podamos atenderlas. Entonces, yo creo que es un bien común y que debemos todos aunar esfuerzos para que esto salga adelante. Si no sacamos nada, seguiremos luchando, no vamos a parar. Tenerife continúa generando empleo en empresas vinculadas al sector de la innovación y la tecnología. En el último año se han creado más de 15.000 nuevos puestos y se ha duplicado la presencia de empresas de estos sectores afincadas en la isla. Datos positivos que ha presentado hoy el Cabildo y que dicen les impulsan para seguir trabajando en grandes proyectos y diversificar aún más esta parte de la economía. Tenerife lidera el I+D+I con 15.700 empleos cualificados en el año 2025. Esto supone pues casi un 50% de crecimiento en apenas 5 años. Hemos duplicado el peso del sector audiovisual en la economía insular, más de un 104% de crecimiento. Empresas del sector de I+D+I han crecido un 46%. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma recibe la subvención concedida por Transición Ecológica para la mejora de la eficiencia energética del terrero de lucha de Mirca. Con una inversión cercana a los 300.000 euros, permitirá adaptar la cubierta del terrero e instalar una infraestructura fotovoltaica que supondrá un importante ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2. El Ayuntamiento de Valverde contará con un presupuesto de 10,6 millones de euros. Son las cuentas para este nuevo año, donde el consistorio destaca los proyectos en los servicios públicos, infraestructura y apoyo social. Fuerteventura registró el pasado 2025 casi 4.000 personas con algún grado de discapacidad. El Cabildo Majorero ha renovado con el Gobierno de Canarias un convenio para contar con un equipo multidisciplinar que elabore los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el reconocimiento del grado de discapacidad. Y si ha sido afortunado, quizá estas Navidades le han dejado esta colección de libros, Manrique, un manual que explora la trayectoria vital y artística del genio lanzaroteño a lo largo de un siglo. Hablamos con su autor, el catedrático de Historia del Arte, Francisco Galante.
En estos 3 tomos de edición de lujo con alrededor de 1000 páginas, el catedrático en Historia del Arte Francisco Galante traza la trayectoria vital del artista universal. Un retrato humano y artístico de César Manrique, con su pasión por la vida, su legado artístico y su compromiso inquebrantable por la identidad. Yo conocí a César en el año 76, ¿no? Creo que el libro o la obra empieza ahí. Incluso muchas grabaciones, muchos manuscritos que iba tomando. El libro tiene una parte sustancial de testimonios directos de César, con lo cual cuando yo profundizo o quiero profundizar en una idea, recurro siempre a la voz de César, ¿no? Un artista en su máxima dimensión, es un creador nato, ¿no? Que supo ver el paisaje, pero eso no se describe solamente por su obra espacial, no, la ecología de César radica o nace en su pintura. Esta publicación se fija el legado cultural y artístico de Manrique, que perdurará como un referente y guía para las próximas generaciones. Este viernes arranca en Gran Canaria la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Hasta el próximo 8 de febrero, artistas internacionales y prestigiosas orquestas ofrecerán 61 conciertos en las 8 islas. Un festival que da el pistoletazo de salida homenajeando el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. Noches en los Jardines de España y también La vida breve es una muestra, un botón de muestra de lo que Falla nos legó. Y lo hacemos además con una representación canaria muy importante. Concierto que estará a cargo de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española y un amplio elenco de solistas, en su mayoría canarios, entre los que destaca el pianista Iván Martín. El reencontrarme de nuevo con el público de mi tierra, que es tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife, y una auténtica fiesta, un auténtico privilegio. En un proceso de transición en su dirección, esta edición sigue bajo la batuta de Jorge Perdigón hasta que se decida cómo y quién lo sustituirá. Una cita obligatoria a nivel internacional para los amantes de la música. Un programa intenso, con un programa doble en cada uno de los sitios, y que empezamos también ya con el festival en el resto de las islas. 61 conciertos que durante el próximo mes recorrerán el archipiélago con la presencia de grandes artistas de talla mundial y prestigiosas orquestas como la Sinfónica de la Radio de Baviera. Y para los amantes de la saga Harry Potter, el broche final de estas Navidades podría ser Harry Sinfónico. Hablamos de un espectáculo que muchos pudieron disfrutar esta mañana en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria. Un concierto en el que se interpretan algunas de las composiciones más emblemáticas asociadas al mundo mágico creado por J.K. Rowling. Se han programado hasta 13 conciertos más en Gran Canaria durante este mes de enero. Vamos ya con un avance de los deportes en lo que podríamos considerar, Armando Vallejo, un super miércoles el que tenemos por delante. Eso es, porque tenemos el partidazo de voleibol de Boa, después hablamos de ello, y porque hoy se juega el primer partido, empieza la Supercopa de España de fútbol, que se juega en Arabia Saudí, ya saben, con 2 canarios. Tenemos a Raúl Asensio en el Real Madrid, que jugará mañana, hoy lo hace Pedri con el Barcelona frente al Athletic Club. Unión Deportiva jugará un partidazo, pero el sábado frente al Deportivo de La Coruña, y seguro estarán allí una de las parejas claves de esta temporada del conjunto amarillo. Amatucci y Loyodis en el centro del campo. Hoy he hablado del italiano, de esa conexión galo-italiana, en el que, por ejemplo, fue el génesis del segundo gol amarillo del pasado fin de semana. Y lo dicho, ese partidazo de voleibol, hoy juega el Goa frente al Perugia, el actual mejor equipo del mundo, campeón de Champions, campeón del mundo. Bueno, pues será hoy por la tarde a las 6:30. Y no olvidemos que dentro de un rato conoceremos el rival de Copa de la Reina del Costa de Tenerife. Con algo de suerte lo contaremos incluso en los deportes hoy, Fernando. Creo que es a las 3:30, ¿no? Eso, si no me equivoco. Gracias, Armando, te veremos. Bueno, nosotros en este punto vamos a volver a la frontera con Venezuela, donde está desplegado el equipo de esta casa, porque el consulado ya ha empezado a tramitar los permisos para poder entrar en el país. Samuel López.
Sí, ayer el consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Cúcuta comenzó a recoger esos visados de trabajo para que los periodistas en algún momento pudiésemos entrar a Venezuela. Lo cierto es que ahora mismo la expectación es máxima. La prensa internacional no está confiada de poder entrar en el país. Está siendo muy complicado informar desde el interior de Venezuela. De hecho, como saben, en las últimas horas se han detenido a varios periodistas e incluso uno de ellos ha sido deportado. Aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela han sido muchos los periodistas que han intentado entrar, pero han sido regresados a Colombia por parte de la migración venezolana, y nosotros estaremos muy pendientes sobre si finalmente esos visados de trabajo van a ser concedidos para los periodistas y si en un futuro podremos entrar a Venezuela. Muchas gracias, Samuel. Vamos a seguir conectando con ustedes en las diferentes ediciones del Telenoticias y también en la Radio Canaria y a través de las distintas redes sociales desde las que Radio Televisión Canaria sigue muy de cerca todo lo que está sucediendo en Venezuela. Nada más, que pasen una feliz tarde.